presentar al ingeniero José Manuel Saavedra, perdón. Él es de Perú, es una personalidad que nos acompaña el día de hoy con una amplia experiencia. Tiene un máster en España, él radica en Perú, tiene una gran trayectoria en el tema de ciudades digitales. Actualmente trabaja en temas, específicamente en temas de opinión pública, que lo ha llevado a tener muchos aciertos en temas de campañas electorales y también en el tema comercial. Agradezco tu presencia, ingeniero, que nos acompañes el día de hoy en esta charla que tendremos aquí con ciudadanos de Nuevo León y de Monterrey en específico. Martín, muchas gracias por la invitación a este tu programa. Y primero, no solamente agradecer, sino también comentarte que tuve la satisfacción de estar en la ciudad de Monterrey hace unos años. Es una ciudad hermosa que nos acogió muy bien y que nos encantaría volver en cualquier momento. Así es que yo creo que en esos momentos también tan complicados que vive el mundo, va a ser muy importante que podamos intercambiar experiencias y políticas públicas que se han llevado en ambos países, ¿no? Al contrario, te reiteramos la invitación. Tienes tu casa aquí en Monterrey y es muy valiosa tanto tu visita como la posible asesoría que pudieses darnos aquí en la ciudad. Si bien ya llevamos avanzado el tema de ciudades digitales, bien pudiésemos pasar a una transformación y más con la necesidad que se está viviendo en este momento con la pandemia del coronavirus. Creemos que es de suma importancia el poder emigrar en el tema ya de digital, que tanto evite el que la mayor parte de la gente pueda salir de sus hogares y de igual forma en el tema de trámites también se puede hacer de la misma forma. Agradezco tu presencia, ingeniero, y pasaríamos a adentrarnos al tema que nos ocupa el día de hoy. Pero sí, antes que nada quisiera conocer de manera directa y que también nos escuchen la gente que está el día de hoy aquí, ¿cómo está viviendo esta situación de la contingencia de la pandemia del coronavirus en tu ciudad, que es Lima, y en particular en tu país, que es Perú? Bueno, mira, al día de hoy estamos aproximadamente con 232.992 personas contagiadas. Es el día 92 de la cuarentena. Esto empezó el 16 de marzo con un confinamiento social muy estricto que se implementó en el Perú y que la gente lo acató disciplinadamente durante los primeros 15 días, ¿no? Los primeros 15 días fueron muy, pero muy estrictos y yo creo que la gente acogió muy bien esta medida para prevenir y que la salud de todos pueda estar protegida. Sin embargo, lamentablemente, al día de hoy tenemos 7.000 muertos, ¿no? Oficialmente, con un subregistro que se habla ya, de acuerdo a investigaciones del New York Times, de alrededor de 20.000 personas que han fallecido hasta este momento. Esto ha creado diversos problemas porque, en principio, estar 3 meses sin actividad económica ha lamentablemente ha hecho que muchas personas que viven del día a día vuelvan a esa condición de pobreza que Perú ya había superado en la década de los 90. Entonces, este crecimiento sostenido que hemos tenido y que aparentemente en Perú, y se escuchaba muy buenas noticias de que habíamos logrado una economía fuerte, hoy tristemente hay que decir de que solo en la ciudad de Lima 2.3 millones de personas perdieron su empleo, ¿no? Una cifra lamentable y que nos hace reflexionar que debemos trabajar mucho más en políticas públicas inclusivas, porque las personas vulnerables, y fíjate, Martín, eso no se veía en Perú, el éxodo que estuvimos viendo de los venezolanos que iban a diversas partes de América Latina caminando, ha ocurrido ahora en Perú. Hay muchas personas que salieron de la ciudad de Lima caminando durante 2, 3 días hacia sus regiones o sus lugares de origen, porque como no había transporte público, salieron y se contagiaron. Entonces, estamos viviendo un momento complicado, han colapsado los hospitales, los centros de atención médica,
la gente prefiere atenderse en casa y muchos mueren en su casa, por eso hay un subregistro de muertes, ¿no? Porque si comparamos el trimestre de marzo, abril y mayo de muertes con el trimestre del año pasado, vemos que hay un subregistro de 13.000 muertes más, con lo cual, según las investigaciones, estaríamos llegando a unos 20.000 muertos en un tema dramático para la sociedad peruana, ¿no? Sí, el tema que estamos hablando tiene mucha similitud del país de Perú con México. Aquí la diferencia es que tanto Perú tiene 30 millones de habitantes, nosotros tenemos alrededor de 120 millones. Tienen alrededor de 7.000 contagiados y nosotros tenemos 17.000. Perú tiene 200.000 contagiados, perdón, fallecidas. Hablamos de 17.000 Perú y 7.000, perdón, 17.141 México y 7.000 Perú. Personas contagiadas, México tiene alrededor de 146.000 y Perú tiene alrededor de 200.000, según el número que tú me dijiste hace un momento. Entonces, estamos con ciertas similitudes en cuanto a la problemática que estamos viviendo. También pareciera en el tema de desempleo está similar. Aquí se habla de entre 1.500.000 a 2 millones de cifra de desempleo post-virus de la contingencia. Y es un tema que tendremos que sopesar tanto Perú como México. En lo particular, ¿qué está haciendo Perú para reactivar la economía? ¿Realmente se ve que el gobierno está implementando las políticas correctas? ¿Se ve que el gobierno está impulsando, si trabaja de la mano con el sector de sectores intermedios, organismos intermedios empresariales, en este empuje que le toca a este país llevar? Sí, mira, a nivel de reactivación económica estamos caminando muy lento. El presidente Martín Vizcarra tomó medidas, como lo hemos mencionado, muy estrictas, las más estrictas, yo diría, de toda la región, que nos ha hecho volver a una economía muy deplorable. Se habla de que el PBI ha caído 16% en esta pandemia, ¿no? Acá se está implementando la reactivación por fases, como lo hacen en la mayoría de países. El punto es que supuestamente esta semana entramos a la fase ya 3 de reactivación económica, pero los sectores informales, y acá hay que aclarar a nuestros amigos de México, es que en el Perú el 70% es informal, vive de lo que vende el día a día, Día a si no día. sale a la calle a vender, no sale a la calle a dar sus servicios, un taxista, preparan comida, igual que en México. Si Sí, acá la gente no sale, no come ese día. Entonces, cuando tú confinas a 15 días a una persona que no tiene recursos económicos y que debe permanecer en casa y además no tiene agua potable, porque acá en las zonas populares no hay agua potable. Estamos hablando de solo en la ciudad de Lima, el 92% tiene agua potable, de una ciudad de 10 millones de habitantes. Entonces la cifra es alta. A nivel nacional estamos hablando de una cobertura promedio de agua de 88%. Entonces, ¿cómo le vas a decir a esa persona que no tiene para comer, quédate, lávate las manos si no tiene agua en su casa? ¿Cómo le puedes decir, compra alimentos y sí. aparte de no tener dinero, no tiene una refrigeradora, una congeladora en casa? O sea, estas cosas hicieron de que la gente se volque a las calles, que vaya a las calles masivamente. Y si vemos videos de lo que está ocurriendo hoy en la ciudad de Lima y en varios lugares del país, parecieran compras de Navidad. Hay miles de personas en este momento que están vendiendo ropa y otros artículos de primera necesidad en las calles. Entonces, esto lamentablemente al gobierno se le fue de las manos. La reactivación ha sido muy lenta. Creo que ya se han debido aplicar. Acá, por ejemplo, hay regiones donde el nivel de coronavirus es bajísimo, que han debido ya abrirse estas regiones, ¿no? Que en México se llaman estados. Sí. Entonces, estas regiones, nosotros hace un mes, en un artículo que hicimos circular, proponíamos que se declare el aislamiento social segmentado, es decir, algunas ciudades o regiones ya del país deberían haber levantado
la cuarentena o el confinamiento social a fin de reactivar la economía. Esto no se dio, se ha mantenido un confinamiento en teoría porque la gente está saliendo a las calles indiscriminadamente. Sí, aprovechando tu especialidad y tu amplia experiencia en el tema digital, ¿cómo podríamos estar adaptando el tema digital ante esta problemática que estamos viviendo, no solamente en el tema de la relación con el gobierno o el tema de trámites, sino también se adentra al tema de seguridad, el tema de la misma contingencia y también el tema de cómo detectar a las personas que de una forma u otra se exponen al tema del coronavirus, a la posible propagación o contagio del coronavirus? Acá hay un tema importantísimo, hablando ya, entrando al tema de los smart cities, de las ciudades inteligentes, que es un tema que en Perú lo hemos estado tratando de que ya algunos gobiernos locales, algunos gobiernos regionales lo puedan implementar. Lamentablemente la pandemia agarró a muchas municipalidades, localidades, con proyectos a la mitad de los proyectos sin poder implementar, pero esto hubiera ayudado definitivamente mucho. En principio, porque en una ciudad inteligente tú tienes una serie de datos digamos, una serie de datos que te permiten contar con un registro detallado de tu población, tanto vulnerable como con un sistema de seguridad. ¿Y a qué me refiero esto? Por ejemplo, hace 2 meses el presidente Vizcarra le dio a los gobiernos locales un bono económico para que repartan canastas de víveres de primera necesidad. Muchos municipios no tenían un registro de población vulnerable, no sabían a quién le iban a repartir esas canastas. Entonces, primero que perdieron tiempo al momento de repartirlas, segundo de que hubo procesos de corrupción fuertísimos que recién ha salido a la luz el día de hoy, de entrega de canastas a personas que no eran las vulnerables, y esto en una ciudad inteligente, una ciudad que está sistematizada y que está además interconectada, porque esto es lo importante, que esté interconectada, es decir, yo interconecto las cámaras de videovigilancia con mi central de operaciones. Eso, por ejemplo, no hay todavía en el Perú, una serie de cámaras que tengan una secuencia para poder frustrar un asalto. Nosotros el año pasado estuvimos en la ciudad de Guayaquil, firmamos un convenio desde el Centro de Investigación Territorial, el DECIT Perú, con la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, que hoy además ha demostrado ser un modelo ya en América Latina porque ha logrado vencer al COVID. Ellos tenían 600 muertos al día y hoy solamente tienen menos de 5. Entonces, ¿qué es lo que hizo Guayaquil? ¿Por qué en Guayaquil funcionaron las políticas de restricción, las políticas de reactivación económica y por qué no ha funcionado en ciudades quizás como Lima o como Monterrey o cualquier otra parte de América Latina? Guayaquil ha estado trabajando fuertemente en convertirse en un Smart City en principio, ¿no? Ellos ya tenían una información detallada de la población sistematizada por capas, es decir, poblaciones que eran vulnerables, poblaciones con las que había que trabajar primero, tercera edad, temas de seguridad, cámaras totalmente interconectadas a nivel de toda la ciudad de Guayaquil, y lo mismo queríamos nosotros hacerlo acá en Perú. Entonces, creo que hay 3 pilares fundamentales para hablar de un Smart City, ¿no? Uno es que podamos tener la información en tiempo real. Eso, entonces, información en tiempo real significa que podamos saber también en qué puntos de la ciudad está la basura acumulada, ¿no? Es decir, en los recipientes, en los tachos donde se guarda, se recolecta la basura, en qué momento llegó a su nivel de cambio. Entonces, una ciudad inteligente es aquella que mediante un mapa en tiempo real puede ver en qué zonas tiene que pasar el camión de recolección de basura. Una ciudad inteligente es aquella en la que nosotros podemos controlar además nuestros semáforos, ¿no? La semaforización tiene que ser inteligente. Veo un atasco de tráfico, veo que hay mucha congestión o va a pasar una ambulancia, desde mi central de operaciones puedo cambiar
de rojo a verde, ¿no es cierto?, para poder hacer que el tráfico sea fluido. Eso no lo podemos hacer todavía en Perú. Guayaquil, por ejemplo, ya lo tiene. Una ciudad inteligente es aquella, además de contar con toda la información, es la que está interconectada con fibra óptica, ¿no? Necesitamos tener información de mucha precisión, de alta velocidad, para poder interconectar al ciudadano con el municipio, al ciudadano con la posta médica, al ciudadano interconectarlo con las escuelas, con las bibliotecas. Eso todavía tampoco lo tenemos acá en Perú. Ya hay proyectos que entiendo que se van a implementar en las próximas post-cuarentena, que están buscando tener una ciudad inteligente y que necesariamente pasa por una voluntad política, ¿no? Una decisión política. Pero yo les recomendaría a nuestros amigos de América Latina, que hemos invitado acá, Martín, no solamente a personas de México a través de tu persona, de Monterrey, sino también amigos de América Latina que están viendo en este momento acá la entrevista. Primero hay que solucionar los problemas de infraestructura básica. Si no tenemos agua potable, no podemos hablar de un Smart City. Yo he escuchado alcaldes acá en Perú que dicen, sí, quiero mi proyecto Smart City, y la gente no tiene agua. Entonces, necesariamente tienes que tener servicios básicos para poder hablar de un Smart City, ¿no? Entonces, en esta pandemia, ¿qué les ha ayudado? Pues claro, porque si yo puedo identificar y digo, mira, en mi ciudad yo tengo 1000 adultos mayores, de los cuales 200 son personas vulnerables que sufren de asma, de diabetes, que tienen enfermedades cardiovasculares, y de esas 200 yo tengo 20 que viven completamente solas. ¿Qué es lo que hace el municipio? Va a la casa de esas 20 personas y las puede atender, porque ya las tiene identificadas, ¿no? Una ciudad inteligente, además, es aquella que tiene una conexión directa con el ciudadano. El tema de la violencia familiar, ¿no? Que en México también es fuertísimo, ¿no? Sí, sí, Todos sí, los sí. días hay feminicidios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros habíamos ya recomendado a los gobiernos locales? Los botones de pánico, ¿no? Mujeres que están en estados de vulnerabilidad por un tema básicamente de acoso de parte de sus exparejas o que son violentadas, deberían tener una pulsera de pánico que la pueden poner acá, o un collar de pánico. Con solo apretar un botón, te pueden conectar en tiempo real con la central de videovigilancia y ver de dónde se lanzó esta alerta, ¿no es cierto? Y obviamente trabajar de la mano con la ciudadanía para activar las juntas vecinales, los programas de barrio, que son los que van a ayudar en las zonas básicamente de mayor proliferación de feminicidios, organizar a la población para que puedan ser parte de toda esta estructura de reducción de feminicidios en determinadas localidades. Entonces, yo escucho mucho a los políticos peruanos diciendo vamos a disminuir los feminicidios, estamos en contra de la violencia, pero eso no se combate con marchas ni saliendo a protestar. Definitivo. Acá hay que usar políticas públicas eficientes, como es el uso de herramientas tecnológicas que nos permitan identificar, y sobre todo la prevención, Martín, porque si no hacemos prevención, hay poblaciones además que están enfermas, estamos hablando de temas de salud mental, que deberíamos tener mapeado y censado, saber cuántas personas, el perfil de estas personas que tienen características violentas. Entonces, esto es un paquete completo, y finalmente estamos hablando de una ciudad inteligente que es autosostenible. ¿Y qué significa ser autosostenible? Que pueda producir además ya en ciertos sectores energía propia, ¿no? No estar Ya. dependiendo, ya estamos hablando de energía solar, energía eólica y otras formas que podemos producir nuestra propia energía y ser autosostenibles. Comentaste hace un momento, José Manuel, el tema de la ciudad inteligente, Smart City, que para poder dar el siguiente paso como ciudad inteligente se necesita abatir el tema del rezago social o el tema de infraestructura. En el caso de Monterrey, aun y cuando existen
situaciones o polígonos de marginación, ya estamos dando un paso muy importante. Quiero que nos comentes, sobre todo para la gente de Monterrey, en cuánto nos puede beneficiar el que se realice un municipio, en nuestro caso, el esquema es diferente ya, como ciudad digital, no solamente en la eficiencia administrativa o facilitar el tema de los trámites, sino hasta para el tema de transparencia o evitar la corrupción. ¿En qué grado se puede reducir este tipo de situaciones implementando una ciudad Smart City al 100% que sea digital? Sí, mira, hay experiencias ya en varias partes del mundo sobre ciudades que han implementado sus smart cities. Creo que lo importante, por ejemplo, en el tema de la corrupción, que es un tema que afecta lamentablemente a todo el mundo, pero con Sí, mucha fuerza a Perú y a México. Yo creo que son dos países que tienen características similares. similares, incluso con la población. Yo recuerdo cuando caminaba por el DF, mucha gente miraba la cara de las personas y mucha gente decía, ¿estoy en el Perú o estoy en México? ¿No? O sea, tenemos hasta, digamos, una similitud característica de las personas y una cultura que también nos hace, pues, a todos hermanos latinoamericanos. Entonces, sí, el tema de la corrupción, fíjate acá, y antes de abordar el tema, el principal problema del Perú en encuestas de hace unos meses atrás era la inseguridad ciudadana y luego estaba la corrupción como segundo tema que le afectaba a la población, ¿no? El día de hoy, en encuestas que se han hecho, tenemos que el principal problema, obviamente en este momento es la salud, pero sigue siendo el segundo problema eh, que nos trae pobreza, atraso, que es la corrupción. Y la corrupción se da por la falta de transparencia en los procesos que se llevan a cabo, llámese en las licitaciones, en los concursos, en los nombramientos de funcionarios públicos. Los trámites municipales. Los trámites, ¿no es cierto? Entonces, una ciudad que está completamente digitalizada, que está completamente interconectada, reduce, ¿no es cierto?, hasta un 30% su nivel, digamos, de esa corrupción que nosotros queremos que no exista, ¿no? Obviamente que van a haber siempre algunas cosas que no vamos a poder manejar, pero estamos hablando ya de los niveles de corrupción que a veces, si no hacemos una investigación exhaustiva, no lo descubrimos rápidamente, ¿no? La prensa descubre niveles de corrupción. Entonces, si hubiéramos tenido todo este tema sistematizado incluido a la población, es decir, un ciudadano que, por ejemplo, quiere saber cómo están comprando las mascarillas, estas mascarillas, la KN95, que hoy lo están comprando en todas los municipios y en todos los estados, ¿no? Sí. De México. Entonces, esta mascarilla, ¿cuánto cuesta en China y cuánto cuesta en precio, vamos a decir, cuánto está puesto ya en Monterrey, ¿no? Entonces, si esta mascarilla te la intentan vender en $10 por unidad, que ha ocurrido en Ecuador, hay un caso de corrupción reciente, ha ocurrido en el Perú hace unas 3 semanas o 4 atrás, que lo han querido vender a $10, eh, y me imagino que habrá ocurrido algún tema en México. Entonces, Sin duda, sin duda. yo sí, Llegó a costar alrededor de $6 una pieza y ahorita regresó a su valor normal y cuesta $2 una pieza de ese ¿qué es lo producto. que estudió, no? Pero digamos, estamos hablando de sobrevaloraciones que a veces son Sí, escandalosas y que si hubiéramos tenido nosotros todo el proceso interconectado con el ciudadano hubiera podido, digamos, hacer el seguimiento en tiempo real, cómo se realiza el proceso de compra de estas mascarillas, porque al final lo está comprando con el dinero del ciudadano. El ciudadano es un accionista de la ciudad, ¿no es cierto? Porque paga los impuestos, es parte de ese gran directorio y necesita saber cómo se está utilizando sus recursos. Entonces, sí es posible a través de ciudades inteligentes, trabajando específicamente en los temas de transparencia, en los temas de que todo el proceso, vamos a hablar de la trazabilidad, ¿no? La trazabilidad del proceso de compra. Y eso me permite a nosotros identificar
y sobre todo que el ciudadano sepa cómo se está gastando su dinero, cómo yo hago un trámite que antes me podía demorar. Acá en el Perú tenemos una buena experiencia ya en registros públicos que está funcionando digitalmente, pero es una sola institución de las tantas que tenemos a nivel nacional. Creo que hay mucho también analfabeto digital y eso es un tema que nos preocupa, ¿no? Mucha gente que no nació con el Internet y que en este momento no utiliza las redes ni el Internet para poder hacer sus trámites. Es decir, que prefiere hacer la cola, la fila en el banco a hacer la transacción por el Internet. Personas que prefieren ir al municipio con el formulario a hacerlo vía online. Entonces, esto es parte de la educación, parte además de involucrar y de incluir a las poblaciones en estos procesos que hagan los municipios. Y yo creo que trabajar de la mano, ¿no? Para tener un municipio eficiente, un municipio digital. Yo creo que Monterrey tiene muchas oportunidades y Sin ahora duda. refiriéndome a esta ciudad, que tuve la oportunidad de estar 3 días, la pude conocer, una ciudad linda, que tiene buena infraestructura, que tiene, yo creo, las condiciones para ser un smart city, pero hay que, digamos, interconectarla totalmente. Totalmente. Hay que incluir al ciudadano como pieza fundamental para una real implementación de ciudades inteligentes y obviamente trabajar mucho, yo creo, desde el tema de educación en escuelas para que desde muy niños se puedan involucrar en todos estos procesos que al final van a permitir tener una gestión tanto transparente para los alcaldes como para los vecinos, para los ciudadanos que sientan que hay digamos, una confianza en otorgar ese poder que uno le entrega a los políticos para que puedan gobernar de manera eficiente y eficaz, ¿no? Que son también dos cosas importantes, ser eficientes y eficaces. Eficaz. Eso nos permite a nosotros decir que las ciudades inteligentes nos van a ayudar y no estamos hablando del futuro de acá a 20 años, estamos hablando a la vuelta de la esquina, en involucrar también, y en esta pandemia yo creo que se ha demostrado a toda la parte del sector turístico, ¿no? Que es una de las principales fuentes de ingreso tanto de Perú como de México, Sin duda. y a la parte de la gastronomía, ¿no? Hay muchos restaurantes, muchos comercios que tienen que involucrarse también en automatizar algunos procesos. Ya lo hemos visto en Asia, cómo están ya despachando y por qué no pensar, además de estos despachos vía dron, que ya se está haciendo en algunos lugares, utilizar los drones para la vigilancia, ¿no? En seguridad ciudadana, en tiempo real. Y así hay una serie de implementaciones y protocolos de bioseguridad que se pueden hacer, pero que esto pasa por estar totalmente interconectados, ¿no? Ya hemos visto además en Corea cómo tienen un carnet sanitario en el cual te permite ingresar a algunos edificios, ¿no? En los cuales muestras el carnet, saben si estás o no infectado o has padecido coronavirus o etcétera. Esto es una polémica además porque Donald Trump no lo quiere implementar en su país, en los países asiáticos se han implementado, viola un poco la privacidad de la gente, pero yo creo que esto nos conduce al futuro, ¿no? Y tampoco podemos ser ajenos a lo que va a ocurrir en los próximos, ya ni siquiera te diría años, sino en las próximas semanas, Martín. José Manuel, una de las preguntas también que te quiero hacer es referente, tenemos el tabú de que el llevar a cabo esta implementación es de un gran costo tanto económico como del recurso humano para su implementación. ¿Qué nos podrías tú decir respecto a esto? Sí, mira, los costos van a depender obviamente de la solución que nosotros querramos implementar. Son normalmente por etapas, ¿no? Yo comenzaría por los temas de seguridad ciudadana, que son temas que la ciudadanía va a poder percibir rápidamente. Y, por ejemplo, no sé si ya hay en Monterrey, pero en las cámaras, yo te pregunto, Sí. los restaurantes o los comercios en Monterrey que tienen cámaras de biovigilancia, ¿están interconectadas ya con tu central de operaciones de la ciudad?
Sí, una buena parte sí, hay muchos kilómetros ya de fibra óptica. Hay buena parte de la ciudad está ya con cámaras directamente a un C4, un sistema de inteligencia que existe por parte de la autoridad municipal. Y la autoridad estatal también tiene un C5, que también es un sistema de inteligencia, de control y demás. Sí ha habido un avance importante en ese rubro en particular. Yo me refiero en sí a toda la tramitología y a otros temas, como lo dijiste tú hace un momento, el tema de la educación, de la cuestión también del empleo digital, que ahorita en este momento se ha potencializado y muchos de los negocios lo han visto como una posible área de oportunidad y están migrando a ese tipo de tecnología, ¿no? Yo me refería, si las cámaras de los restaurantes, o sea, de los negocios privados ya están interconectadas, las que están al interior. No, directamente no, directamente no. Esto es puro exterior. Eh, Sí, se- Todavía existe desconfianza por parte de la iniciativa privada, de los comercios, con la autoridad. Ya en el caso de México, la policía es de las peores evaluadas en cuestiones de transparencia y con cuestiones de buen trabajo, ¿no? Pues me ujú. imagino que en Perú es Es similar. similar, sí, similar. Yo lo que me refería era la implementación por etapas de una ciudad inteligente. O sea, necesariamente estamos hablando si la ciudad de Monterrey ya está interconectada con cifra óptica, todas sus dependencias, es decir, el C4 o el C5, dependiendo Sí, cualquiera de los dos que estén interconectados con el edificio municipal, con las escuelas, con el centro de salud, primero para poder tener intercambio de información, ¿no? Y eso, el tendido de fibra óptica tiene obviamente un costo que sí es alto, ¿no? sí. Es un costo que sí es alto dependiendo del país, pero es alto. Luego tenemos que tener un centro de operaciones, que es el que estás hablando, puede ser el Sí, C4, puede ser el C5, dependiendo del tamaño de la ciudad, pero estamos hablando que hay ciudades, por ejemplo, que no lo tienen en este momento. Si ustedes ya lo tienen, es mucho más fácil poder entrar a la segunda etapa, que aparte del tema de seguridad ciudadana, cámaras interconectadas, es tener en temas de salud, por ejemplo, ¿no? Tener integrarlos a todo el sistema de salud, y hoy que ha ocurrido la pandemia, con tu central de operaciones para que puedan ustedes también compartir información en tiempo real, es decir, el alcalde, el gobernador pueda saber en tiempo real también el número de pacientes, de infectados, de personas que están padeciendo enfermedades en su ciudad. Otra cosa que podrían implementar es en el tema de educación, por ejemplo, las escuelas también tienen que estar interconectadas, pero yo creo que la mayor inversión es en la parte, uno, del software, que la se va, infraestructura. claro, la infraestructura, de tener el centro de operaciones, un software potente, que eso lo pueden ir diseñando por capas, ¿no? Seguridad ciudadana, tránsito, educación, salud, poblaciones vulnerables, temas de energía, ¿no es cierto? Que yo te hablaba, el tema de ser autosostenibles, ir un poco a que si vas a construir un edificio nuevo y vas a otorgar una licencia municipal de funcionamiento y de construcción, este edificio nuevo ya sea autosostenible, es decir, los edificios que se están construyendo en mi ciudad están reciclando el agua en este momento. El edificio que están construyendo tiene energía que es renovable, o sea, Sí, ya tiene energía solar, por ejemplo, paneles solares, y le tengo que dar incentivos. O sea, si como municipio nosotros decimos, mira, si tú me construyes un edificio inteligente, nosotros te vamos a dar beneficios en el pago de, digamos, de las licencias, de los impuestos, etcétera. Entonces, hay que incentivar a que la empresa privada se una a este gran reto, porque no solamente esto va a depender de la municipalidad o del alcalde o del gobernador regional. Esto depende también y pasa necesariamente porque la empresa privada se pueda adecuar a todos los protocolos de seguridad, empezando además también incluso con el transporte público, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Creo que en México también hay cámaras dentro de los buses que están interconectadas con los centro operaciones. No sé si en Monterrey, creo que lo vi que creo que en Ciudad de México sí hay, pero
Eso, por ejemplo, también, es decir, tener una ciudad totalmente integrada, totalmente interconectada, tener una big data, yo creo que esto es el punto, ¿no? Una gran big data de la ciudad para que como alcalde uno pueda gobernar eficientemente, porque no se puede gestionar lo que no se puede medir. Y yo a los alcaldes, cuando le vamos a hacer consultorías, le damos un ejemplo y le decimos, mira, tú te subirías a un avión que tiene solamente el velocímetro. Yo te pregunto, Martín, si yo te invito a un viaje a Perú, te mando un avión, el avión solamente tiene velocímetro, pero no tiene otro instrumento de vuelo, ¿te subirías? Claro que no. Por supuesto que no, porque No. te vas a estrellar. Sí, Lo mismo pasa en las organizaciones y en las instituciones públicas. Si solo contamos con un solo instrumento de medición, nos vamos a estrellar y no vamos a ser gobernadores o funcionarios eficientes y que midan por resultados tu trabajo. Y por eso es importante implementar una serie de indicadores. Entonces, yo no puedo gestionar lo que no mido. Y a mí una ciudad inteligente me da muchas herramientas de medición porque tengo información, ¿no? Información detallada de lo que viene ocurriendo en mi ciudad en tiempo real. Como te decía, hasta el tema de dónde en este momento se quemó una bombilla, ¿no? La bombilla ya no prende en determinada zona. Esto en este momento es imposible que nosotros podamos saber como autoridad municipal. Dice, en la calle tal, la bombilla tal ya no prende, no hay alumbrado público. Eso nos vamos a enterar 2, 3 días después cuando te reporte algún policía, cuando un policía municipal o te reporte algún vecino y te diga, oiga, alcalde, hace 3, 4 meses se quemó una bombilla y no hay alumbrado público. En una ciudad inteligente, nosotros lo sabemos en tiempo real, ¿no? aquí en el caso de, perdón, en el caso de Monterrey, José Manuel, tanto el servicio de alumbrado público como el de recolección de basura están concesionados. Queremos que se ha eficientado muchísimo el servicio. Tiene paralelamente un sistema que te permite descifrar o ver dónde están apagadas las lámparas, como bien comentaste, igual en el caso del servicio de recolección de basura, pero puede incluso perfeccionarse más estos temas, no solo el de la basura y el alumbrado, sino la mayoría de los temas que se presentan como trámite, como servicio de manera directa por parte de la misma autoridad, tanto municipal como estatal. Sí se han dado pasos importantes, pero falta por hacer. Creo que existe la infraestructura, como bien lo comentaste, es el paso más costoso económicamente y también de trabajo humano que se tiene que revisar. Entonces, yo creo que es muy aprovechable si las autoridades le sacan un poquito el tema de transparencia, el tema de rendición de cuentas, porque desafortunadamente existen ahí focos de corrupción y de malos manejos, que es lo que se estaría también buscando, que fuera totalmente abierto, que cualquier ciudadano le permita de manera instantánea poder revisar cualquier rubro que tenga como servicio la autoridad tanto municipal y estatal. No, sí, efectivamente, ¿no? Acá también están concesionados los servicios de limpieza pública, pero es importante la información, ¿no? Yo te decía, la teoría de las ventanas rotas para tema de seguridad ciudadana, esta que se implementó en Nueva York, ¿no? Con William Bratton. Eh, Creo que en ese momento cuando lo hicieron, pues ellos se fijaban para observación. Hoy podríamos nosotros hacerlo a través de herramientas completamente inteligentes que nos digan, oiga, en este lugar se acaba de, o sea, son espacios que son inseguros, hay que ponerlos iluminados, hay que hacer que exista más comercio, etcétera, ¿no? En tu experiencia, José Manuel, en el tema de las adaptaciones de la Smart City, de los lugares que has estado, ¿qué es lo que resulta más tangible para el propio ciudadano en cuanto a esa transformación, esa migración, el tema digital? ¿Qué lo siente, qué lo aprecia más, qué valora más cuando una autoridad se traslada al tema digital? Bueno, lo que la gente más aprecia es, creo, la comunicación con las personas, digamos, con las autoridades. Eso es importante, pero
en una ciudad ya inteligente, una ciudad que está interconectada, en donde el ciudadano sabe en tiempo real lo que está sucediendo, porque es parte de este proceso. Es decir, el ciudadano sabe que a determinada hora pasa el camión de la basura, sabe que a determinada hora tiene, digamos, que pasa el autobús, todo va a funcionar como un relojito. Lo que más se aprecia es efectivamente la parte de que sus problemas son completamente resueltos, ya Muchas no a gracias. través de la vía presencial, sino que con solamente a veces enviando un Twitter, ¿no es cierto?, a la red social del municipio, ya te lo están resolviendo. Y esto lo he visto igual en la ciudad de Guayaquil en el año pasado, acá en Perú, en Miraflores, en el distrito de Miraflores, que Gracias. implementaron algo parecido. Entonces, yo creo que esto es lo más importante, es que un problema de un ciudadano no puede estar sin respuesta por más de 24 horas. Esto es fundamental, ¿no? Si tú tienes la capacidad de escuchar a tus ciudadanos, y para esto obviamente no te voy a decir, no puedes, obviamente de forma presencial es imposible que puedas escuchar a todos, pero con estas herramientas, ¿no es cierto? Y estos software además inteligentes, tú puedes tener la capacidad de saber que hay determinados problemas en determinados barrios y que tienen que ser resueltos, y tus funcionarios estarán pendientes de poder resolverlos y de poder dar una solución en un tiempo, digamos, que sea prudente. Y si no es posible, porque no es tu competencia, explicarle a ese ciudadano, pero llamándolo, ¿no? Solamente una llamada y poder informarle. Entonces, creo que mucho más allá de las herramientas que nos puedan dar y que pueda no solamente sistematizar, automatizar y hablar de una ciudad que está completamente interconectada, creo que lo más importante y lo que valora más el ciudadano es la capacidad de un funcionario de resolver problemas. Capacidad de respuesta, ¿no? Capacidad de Términos respuesta. prácticos. Esto es lo más importante y además que se va a ver reflejado siempre en la popularidad del gobernante. Normalmente en América Latina y a nivel mundial también, alcaldes, presidentes de la República se guían mucho por el tema de las encuestas, si aprueban o no tu gestión. Si tú quieres ser un buen gobernante, yo creo que hay dos cosas importantes. Uno, tienes que hacer obras, porque Infraestructuras físicas, sí. obras, dices, son goles, son amores, ¿no? Obras, infraestructura, obras. Y aparte de hacer obras, tienes que escuchar a la gente. Y escuchar a la gente pasa por resolver los problemas de la ciudadanía. Entonces, si tú haces obras, pero de repente haces una obra que a mucha gente no le gusta y no los escuchas, pero tú dices, oye, pero yo he hecho esta obra. Claro, pero es que la gente no lo quería. O sea, las dos cosas son importantes. Es tener la capacidad de escuchar, que hoy día lamentablemente se O perdió sea, sí. porque paramos en redes sociales, porque paramos queriendo hablar con mucha gente, pero sí, este ciudadano que votó por ti, hoy quiere que tú lo escuches. Y la mejor manera que tú puedas medir esa audiencia, qué es lo que dice en este momento la audiencia, cuáles son los principales problemas. Si tú en tu ciudad, ¿cuánta gente vive en Monterrey aproximadamente? Alrededor de 2 millones. 2 millones. Entonces, decirme, oye, José Manuel, yo no puedo escuchar a los 2 millones de personas a la vez. Claro, es imposible, humanamente es imposible. Lo que yo tengo que hacer es vía los canales de comunicación que tenemos, es cómo yo identifico en tiempo real aquellos problemas que los puedo resolver fácilmente, ¿no es cierto? Los problemas y eso ponemos un semáforo. ¿Cuáles son los problemas, digamos, en verde? Los problemas que son a nivel de funcionarios, ¿no? Bueno, esto lo solucionan. Mira, se quemó la bombilla. Bueno, llama a la empresa de luz y que lo pongan y eso no lo soluciona el alcalde, lo soluciona el funcionario. Mira, que no sé, no recogieron, no pasó el camión y no recogió la basura. También, eso no es un tema en ese momento de resolver para el alcalde. Segundo, problemas en color amarillo, los problemas que son muy, digamos, son sensibles, pero que pasan también porque el funcionario ya te consulte para que tú tomes una decisión, ¿no? Y problemas en color rojo, que obviamente son ya problemas que necesitas hacer algún estudio mucho más profundo, tomar una decisión más complicada, sin huir del problema, pero sacando, digamos, ya sea
a una persona en particular que tiene el problema, a una comunidad, haciendo una política además de comunicacional buena, porque nada va a funcionar si no tenemos una política de comunicación adecuada que haga llegar lo que tú estás haciendo, porque normalmente la gente lo que va a decir es que, oye, este político no trabaja, este político no hace nada, y el político dice, oiga, pero yo estoy trabajando, estoy haciendo cosas buenas. Entonces, es importante la comunicación, La ¿no? comunicación. Podemos tener todas las herramientas del mundo y el sensor y sé cuándo reciclo, reutilizo el agua, utilizo hasta agua de mar para hacer agua potable. O sea, esta ciudad es la maravilla del mundo. Pero si yo no escucho a los ciudadanos, no me va a servir para nada, nada de lo que hemos implementado, ¿no? Sí, como bien comentas, nosotros es lo que estamos buscando, el tener una mejor comunidad y nos queda bastante claro el que pueda existir la mejor comunicación del mundo. Yo creo que es fundamental como en casa el que tengamos ese contacto directo, que escuchemos las necesidades, la problemática que presentan independientemente de la zona en que se encuentra el ciudadano, el poderle escuchar y sobre todo verlo a los ojos. Eso es muy importante para nosotros y agradezco verdaderamente el tiempo que nos diste el día de hoy, Samuel. Es bien importante para nosotros y el que se pueda repetir esta charla y que sobre todo podamos enriquecer. Tú bien lo comentaste al inicio, tú ya estuviste en Monterrey, es una gran ciudad que queda mucho todavía por aprovecharse, que se hagan las cosas con orden, que sea de una manera armoniosa para construir una mejor sociedad. Verdaderamente te agradecemos los minutos que nos has dado el día de hoy. Sabes que tienes tu casa para en cualquier momento que quieras visitarla y sobre todo poder aportar ese granito de arena con tu gran experiencia, tanto de Perú y tu estancia en España con los estudios que realizaste, poder cambiar las cosas que se requieren aquí en la ciudad de Monterrey. Agradezco de corazón el hecho que nos hayas acompañado el día de hoy. Martín, muchas gracias. Desearte el mayor de los éxitos en tu carrera política. Se nota pues que eres un gran líder, una persona que está preocupada desde ya por los problemas de su ciudad. Y a nuestros amigos de México y de Perú, por favor, cuídense, tomen las medidas de bioseguridad necesarias y nos vemos pronto. Un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.